Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El ciudadano vicepresidente me dice que sea breve. Yo voy a ser breve como el diputado que me antecedió en el derecho de palabra. Mira, colegas parlamentarios, señor presidente, junta directiva, pueblo de Venezuela que nos ve a través de las cámaras, pueblo de San Antonio. Una de las cosas que debe marcar la diferencia en quienes hoy usurpan el poder y quienes hoy liderizamos este proceso de transición es que no solo debemos ser distintos, sino que debemos ser mejores. Venezuela en los últimos 20 años ha estado marcada por la opacidad, por el manejo irresponsable de las finanzas públicas, ha estado marcada por una corrupción administrativa sin precedentes, ha estado marcado por la complicidad de los poderes públicos que han sido secuestrados por el Poder Ejecutivo para que los recursos del pueblo de Venezuela sean impunemente dilapidados por quienes hoy usurpan funciones. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, tenemos la obligación de marcar una diferencia. Y esa diferencia es que ante la opacidad, transparencia. Ante el gasto dispendioso e irresponsable, privilegiar los verdaderos intereses del pueblo de Venezuela. Por eso, los recursos que van a ser liberados con la intención de constituir un fondo para la liberación de Venezuela y la atención de casos en riesgos vitales, deben ser manejados con criterios, en primer lugar, de austeridad. No puede un país que está sumergida en la peor crisis social y económica de toda la historia republicana tener un gobierno que malgaste el dinero de los venezolanos en gastos irrelevantes y no que se invierta en la solución de los verdaderos problemas del pueblo. En segundo lugar, con criterios de urgencia. Alguno me podrá decir, toda Venezuela está sumergida en una urgencia. Es urgente ajustar el salario de nuestros educadores. Es urgente resolver la crisis eléctrica. Es urgente resolver la crisis petrolera, la crisis del gas. Es urgente darle a los venezolanos un salario digno y empleos estables. Todo esto es urgente, sí. Pero hay otros casos que son de vida o muerte, que es lo que trataremos por esta vía, por lo menos de atender algunos de ellos. Quizás no todos, sin ninguna duda no podrán ser todos, pero la intención es que se pueda disponer parte de recursos que hemos recuperado en todo el mundo. Solo una pequeña parte debemos insistir en esto, porque son miles y miles de dólares, de millones de dólares que se han recuperado, no solo en activos, sino también en cuentas que están congeladas en casi todas partes del mundo. En esta oportunidad, solo vamos a utilizar una parte de una cuenta, una pequeña parte de una cuenta, con la intención de crear este fondo que nos permita la aplicación plena del Estatuto para la Transición. Por eso, los recursos que van a ser aprobados sin ninguna duda y discutidos en la Comisión de Finanzas tienen que tener esas tres características: urgencia, austeridad y que vayan dirigidos fundamentalmente a garantizar la transición democrática en Venezuela. Son muchos los gastos, muchas las necesidades del pueblo venezolano. Pero no podemos en este momento de transición nosotros tratar de resolver los problemas, primero porque no tenemos las infraestructuras físicas, segundo porque no existen los mecanismos de control y los mecanismos financieros que establece la ley para nosotros poder administrar presupuestos dentro de esas condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Por eso solo vamos a utilizar pequeñas partes
una muy pequeña parte, ya lo decía el propio presidente, que no representa ni siquiera una cuarta parte del ingreso venezolano o el ingreso del Estado venezolano de un día. Que no representa sino una milésima parte de todos los fondos que hemos recuperado y que, como el propio Estatuto para la Transición garantiza, deben estar congelados hasta tanto tengamos en Venezuela ese gobierno de transición, por supuesto encabezado por nuestro presidente Juan Guaidó, y que sea el que convoque en los términos más inmediatos unas elecciones libres, democráticas, justas, transparentes. Pero mientras esto ocurre, tenemos que ir dando garantías mínimas de que se va a contar con los recursos, no solo para fortalecer el funcionamiento de la Asamblea, del Servicio Exterior, de materias en que tienen que ver con seguridad de la República, sino también esos casos de estricta urgencia donde se esté debatiendo la vida de algunos venezolanos. Por eso, hoy celebro que después de 5 años de opacidad, porque desde el año 2015 en Venezuela no se discute una ley de presupuesto, desde hace 5 años los venezolanos no sabemos en qué se gasta cada bolívar del presupuesto nacional. Es más, ni siquiera sabemos a cuánto asciende el presupuesto nacional. Aquí se ha manejado las finanzas públicas como que si fuera una especie de caja negra, como que si ese dinero no le perteneciera al pueblo de Venezuela, sino que le perteneciera a los usurpadores. Hoy estamos marcando la diferencia. Esta Asamblea Nacional, de cara al país, va a discutir cómo se va a implementar este fondo, en qué se va a gastar este fondo, y se le va a dar un ejemplo de lo que es priorizar las verdaderas necesidades del pueblo de Venezuela, que no es otra que lograr la transición democrática y acabar con esta pesadilla que en mala hora llegó a Venezuela. Por eso celebro que hoy se abra esta discusión, que se remita a la Comisión de Finanzas, para que esa comisión de 17 miembros pueda de cara al país discutir cada uno de los elementos de estos recursos, que se aprueben y traigan aquí a la Cámara en una sesión próxima, dentro de ese mismo criterio de urgencia, para que se discuta y se apruebe este fondo, que no es otra cosa que la ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y la atención de casos de riesgo vital. Esto lo vamos a hacer atendiendo el artículo 36 del Estatuto de la Transición, que, si bien es cierto, nos obliga a recuperar activos y a protegerlos hasta que se logre la transición. Este artículo 36 nos permite que por vía de sección, que por vía de ley especial, podamos disponer algunos recursos para poder materializar el objeto mismo del Estatuto de Liberación o el Estatuto de Transición. Así que le damos apoyo en primera discusión a este proyecto de ley y, por supuesto, daremos el debate para modificar, para incluir, para excluir normas para la segunda discusión, y que podamos tener aquí en una sesión próxima un estatuto que cree un fondo que permita de una vez por todas seguir acelerando el proceso de transición democrática, porque ya Venezuela no puede seguir esperando. Los venezolanos queremos cambio, sí, pero lo queremos en los términos más inmediatamente posibles. Así que con este fondo aspiramos que los recursos contribuyan a ese anhelo del pueblo de Venezuela, que es la de tener de una vez por todas, por un lado, el fin a la tiranía, el fin a la usurpación, pero también por el otro lado, la posibilidad de restablecer el Estado de Derecho, de restablecer la democracia y la libertad, y de darle al pueblo de Venezuela un gobierno con un demócrata al frente, y que sea el garante del progreso, del bienestar y de la superación de todos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.